de sus derechos y es un pilar de la estrategia. Digo que me adelanto porque próximamente, por instrucción del presidente, volveremos a reactivar la parte de comunicación pública, de comunicación social relativa a la ENPA, pero estamos retomando sobre el trabajo que se continuó durante todos estos meses de la epidemia COVID. No ha parado la estrategia nacional y hoy Guillermo Santiago nos comenta de algunos de los elementos cruciales de esta construcción del bienestar a partir de las economías solidarias locales. El domingo, por cierto, viene el doctor Savicki nuevamente y nos hablará de algunas de las otras adicciones que han quedado pendientes de mencionar. Recientemente vino a hablar de alcohol, también de tabaco, y hablará de adicciones, y justamente verán ustedes este trabajo sinérgico con INJUVE. Muchas gracias, Guillermo. Y aprovecho también para comentar una noticia positiva. En días recientes tuvimos un reto importante con documentos críticos que tienen que ver con la certificación de la muerte. Hay un documento oficial que se llama el certificado de defunción. Este fue establecido en México con un carácter nacional en los años 90. No más que eso, en los años 90 se estableció como un documento de carácter oficial para certificar las causas de defunción. Y desde luego, en la situación de una epidemia, en donde ha habido un número importante de personas que han perdido la vida, no solamente las que directamente están registradas como que han perdido la vida por el COVID, sino lo que presentó el doctor Ruy López Ridaura hace algunas semanas, este exceso de mortalidad que todos los países del mundo han estado enfrentando. Algunos países tienen el doble, el triple, 4 veces, 5 veces, algunos tienen hasta 6 o incluso 7 veces la mortalidad habitual por diversas causas. Los países europeos, de los países de la Unión Europea, publicaron hace aproximadamente un mes, 28 países, su primer informe de mortalidad en exceso, y tienen en promedio 3 a 5 veces el exceso de mortalidad. La parte metodológica es muy importante. En este momento no se está disponiendo de la estadística específica de las causas de mortalidad. Eso es un proceso analítico más complicado, pero es importante que en cuanto tenemos información sobre el exceso de mortalidad se haga público, y por eso lo hicimos público. Recordarán que hace más de 4 meses vino aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México y comentamos sobre 2 ejercicios que arrancamos simultáneamente, uno para la Ciudad de México y otro para el conjunto del país. Entonces ya tuvimos un primer informe preliminar. Próximamente vamos a presentar una segunda ronda de resultados, y conforme vayamos teniendo nuevas actualizaciones de este trabajo analítico, lo iremos presentando. Pero regresando al tema del certificado, habíamos tenido un reto importante de que se agotaron los certificados de defunción en algunas entidades federativas. Entonces, hemos estado trabajando en los últimos 15 días, más o menos, 15 o 20 días, en redistribuir certificados de defunción. Estos no son específicos de cada entidad, es un documento nacional que emite la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, para que las personas que son legalmente competentes para certificar la defunción, que en su mayoría son personas de la profesión médica, lo hagan. Entonces estuvimos redistribuyendo entre las entidades federativas, los que tenían todavía excedentes, hacia aquellas en quienes se les agotó más rápidamente. Algunas en donde se agotó fueron Baja California, fueron el Estado de México, casi se agotaban en la Ciudad de México, pero ha sido un trabajo bastante intenso. La buena noticia es que ya llegaron los nuevos certificados, se mandaron a, por supuesto, imprimir nuevos. Esto se hace en una imprenta con características particulares, es material autocalcante, tienen que tener el sello nacional, etcétera, folios con tipografías específicas, y ya llegaron antes de que se pudieran acabar o antes de que se agotaran los que estábamos redistribuyendo. Ya llegaron. Tenemos más de 1.100.000 certificados que llegaron desde ayer y se están repartiendo en las entidades federativas en las que está próximo a agotarse. Vamos a dar la palabra a Liliana Noble de Pulso Saludable, luego aquí Ángel, Arturo,
Arturo Contreras, de pie de página. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Es correcto. Yo le quisiera preguntar, ¿han pensado, al igual que Australia, en erradicar el cáncer cervicouterino a través de la vacunación del virus papiloma humano? Y le pregunto esto porque hoy preocupa que no se ha cumplido este esquema por la contingencia, pero también no se vacuna a los niños, solamente a las niñas. Y yo sé que usted es muy persistente en cuidar la salud de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto? Muchas y tengo gracias. una pregunta para su invitado. Gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, confieso que soy persistente en varias cosas. Pongamos un poco en contexto. No se interrumpió la vacunación contra VPH por la contingencia. Hay otra razón, y es una razón mundial. Como ocurre en el campo de los productos farmacéuticos, pero de manera muy destacada en las vacunas, son monopolios o estrictamente oligopolios, es decir, muy pocas empresas fabrican vacunas innovadoras. Incluso las que fabrican vacunas que ya no tienen patente son muy pocas. El mercado global de vacunas, global, estoy hablando del mundo entero, está ultra concentrado. Gruesamente existen 4 empresas farmacéuticas globales que generan vacunas nuevas, y si consideramos de manera un poquito amplia, otras que hacen réplicas de vacunas o algunas que se han incorporado más recientemente, podríamos tener hasta 7 u 8. La vacuna contra el virus del papiloma humano, conocido como VPH, es una vacuna para la que 2 de estas grandes compañías farmacéuticas tenían una vacuna, modelos distintos de vacuna. En un caso cubría 2 de las cepas que pueden causar cáncer cervicouterino, y la otra producía esas mismas 2, más otras 2 que producen ciertas lesiones verrucosas del aparato reproductor. Aquí un elemento para familiarizar a cualquier persona que no conozca de este tema. Se conoce que la enorme mayoría, más del 98% de los tumores del cuello uterino, el conocido como carcinoma cervicouterino, están relacionados con infección crónica por el virus de VPH. Esto incluso este descubrimiento fue merecedor de un premio Nobel, ahora mismo no me acuerdo en qué año, pero hace pocos años, a las personas científicas que descubrieron esto. Entonces, no hay duda científica de que el virus del papiloma humano es una de las causas directas más relevantes del cáncer cervicouterino. Explicando primero por qué se suspendió la vacuna y ahorita abordando más ampliamente cuáles son las estrategias mundiales y nacionales de eliminación o de erradicación. De estas 2 compañías, resulta que una de ellas decidió que ya no le era rentable fabricar la vacuna. Curiosamente, porque obtiene mayores ganancias de las regalías que la otra compañía le da por la patente que tiene de la tecnología de fabricación de la vacuna. Qué curioso, ¿no? Pero así ocurrió. Entonces, esta empresa decidió que ya no hace vacuna, y esta otra empresa sigue haciendo vacuna, pero en esa transferencia que ocurrió entre 2018 y 2019 hubo una escasez global, porque esta empresa, la que se quedó, no pudo seguir, no alcanzó la producción necesaria para satisfacer la demanda global. La buena noticia es que en 2020 esto ha sido regularizado. La otra noticia tranquilizadora es la vacuna no tiene un momento de oportunidad muy estrecho. En general, el momento de oportunidad es entre los 9 y los 11 años de edad, y en México se considera esta ventana que aproximadamente es entre el 5º año de primaria y el 6º año, finales del 6º año. Entonces, en 2021 ya vamos a tener esta compra de la nueva dotación en cantidades mayores a la necesidad anual para satisfacer precisamente a quienes se hayan quedado sin ello. La vacuna no es el único elemento necesario para eliminar el problema. El problema clínico, el problema médico, el problema de salud pública es cáncer cervicouterino. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, en la medida en que el virus VPH se transmite por vía sexual. Es una enfermedad silenciosa, en la medida en que no causa síntoma alguno
hasta que existen ya lesiones cancerosas avanzadas. Y por lo tanto, desde hace muchos años, desde los años 50 tardíos, se estableció un mecanismo de diagnóstico temprano, conocido como tamizaje, con una técnica que popularmente se conoce como el Papa Nicolau, por un científico griego que descubrió la tinción con la que se analizan las células. Pero básicamente consiste en que toda mujer que ya tenga vida sexual o que haya tenido una experiencia reproductiva, se recomienda que periódicamente, tan periódicamente como cada año, acuda a una revisión específicamente para esto. Se toma una muestra de las células del cuello uterino, no duele, bueno, causa algunas molestias, pero no duele, no daña, y en cambio permite detectar tempranamente lesiones que anticipan el cáncer por varios años. Y desde hace unos 12 o 15 años se incorporó otra técnica más moderna, más allá de la microscopía, de la evaluación de las células. Es una técnica que se llama detección de captura de híbridos, donde se detectan las secuencias genéticas, un poco análogo, otra técnica, pero podríamos decir que análogo a la PCR que se utiliza para la detección de COVID. Y entonces se encuentra ya no solo anticipadamente células precancerosas, que se llaman células displásicas, sino el virus. Entonces, a lo que voy es no pensar que con la vacuna basta. Para lograr el propósito de eliminar una enfermedad que es enteramente prevenible, que es el cáncer cervicouterino, se requiere de manera consistente hacer el tamizaje en todas las mujeres hasta que tengamos todo un segmento poblacional de mujeres que desde niñas fueron vacunadas y tengamos la posibilidad de que haya una transmisión mínima o eventualmente nula del virus de papiloma humano. ¿Y pensarían también en vacunar a los niños o ellos? Y ese es un elemento muy importante. Como estrategia poblacional, la transmisión puede ocurrir desde luego de un hombre a una mujer, la transmisión del virus. En ciertas subpoblaciones de hombres, por ejemplo, personas que viven con VIH, hombres que viven con VIH, también pueden tener lesiones cancerosas en otras partes anatómicas que puedan estar relacionadas con el virus del VPH, ¿no? Pero el propósito de vacunar a varones también sería doble: protegerles a ellos mismos y también evitar que se transmita. Es un fenómeno solidario, como suele ocurrir en la salud pública. Se vacunan a unos para que protejan a otras, en este caso las mujeres, o bien a otros hombres también, ¿no? Entonces, en México todavía no hemos rediseñado el programa en esa medida. Razones son varias, pero una de ellas incluye esta inestabilidad en el mercado global de vacunas, y en sexenios previos no se hizo este replanteamiento. Es posible que nosotros emprendamos este replanteamiento. En las clínicas especializadas en VIH y las clínicas de salud sexual, aquí concretamente en la Ciudad de México, en las clínicas Condesa, sí se aplica la vacuna contra VPH también para los varones. Y hacia eso vamos, hacia esa tendencia. Gracias. Y Gracias. Para Guillermo, me gustaría conocer justamente en esta conmemoración que hace el IMJUVE para ayudar a los jóvenes a que conozcan los métodos de anticoncepción para evitar las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, cáncer cervicouterino y VIH-Sida. Gracias. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Justo desde el Instituto Mexicano de la Juventud, en el Projuventud, que es el documento rector de la política pública para las y los jóvenes de todo el país, uno de sus principales objetivos es garantizar que las personas jóvenes tengan acceso a salud y sobre todo el derecho a la salud sexual y reproductiva. Como parte de esto estamos en varias estrategias. Estamos en el ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Estamos trabajando fuertemente con CONAPO, que ha sido un gran aliado para las juventudes en México.
y estamos trabajando en varias estrategias. Por un lado, en el tema territorial, justo como mencionábamos con el subsecretario, con un programa de Brigada de Jóvenes por la Transformación que acaba de terminar la primera generación, estuvimos trabajando justamente este tema de prevención, de conocimiento, pero por otro lado también estamos trabajando en la sensibilización de servidores públicos respecto a que puedan atender a personas jóvenes, que los puedan atender con perspectiva de juventudes. Hoy por hoy es uno de los temas más importantes y por ello también es que seguimos empujando y seguimos acompañando los procesos de las personas jóvenes que pugnan justamente por una educación laica. Estamos en contra de todas estas medidas o intenciones de poder restringir el acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos. Acompañamos desde luego el sentir tan justo de las y los jóvenes de la diversidad sexual que hoy por hoy están en una batalla a nivel nacional y que nos sumamos a su reclamo de justicia por los asesinatos que han ocurrido últimamente también. No podemos seguir viviendo en un país donde no existe esta inclusión. Y bueno, para cerrar, son dos vías muy claras: por un lado la Rectoría de la Política Pública y por otro las acciones que tenemos con varias dependencias, con salud, educación principalmente. Gracias. Muchas gracias. Estaba Ángel y Arturo Contreras. Ustedes, Juan Carlos Machorro. Buenas noches, secretario López-Gatell. Buenas noches, director Guillermo Santiago. Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Tengo dos preguntas, ojalá, para darle tiempo voy a hacer solamente una. Ahorita en la carrera de las vacunas que varios países han participado para generar o crear una vacuna COVID, hay una invitación del Ministerio de Salud de Rusia, del gobierno de Rusia, al gobierno mexicano, a las autoridades de salud, para probar una vacuna. Al parecer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decía que puede ser hasta muy pronto que se pueda tener esa vacuna. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué expectativa puede tener la población? Que ahorita pues eso es una esperanza muy grande. Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto, Ángel. Efectivamente, nuestro canciller Marcelo Ebrard y nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano, del cual nos sentimos profundamente orgullosos, ha tenido un papel muy importante en explorar las oportunidades de acceso temprano a las vacunas. Le agradecemos mucho al canciller, a la subsecretaria Marta Delgado, quienes han estado muy activos en este proceso de diálogo a través de nuestras embajadas en el mundo, en búsqueda de las oportunidades. Como hemos comentado en ocasiones recientes, tenemos dos elementos fundamentales para el acceso a vacunas. Uno que se llama vacunas COVID, todo esto es específicamente COVID. Una que se llama COVAX, COV-AX. Este es un esquema de colaboración. Escucharán a veces que se le llama plataforma. No es una plataforma informática, se refiere a un esquema de colaboración que ha organizado la Organización Mundial de la Salud, en buena medida en seguimiento a una iniciativa que presentó México, el gobierno de México, en la Organización de las Naciones Unidas y que fue aprobada por casi unanimidad para que se evitara la especulación comercial con los distintos insumos para la salud y de manera específica con las vacunas. Entonces estamos también orgullosos como país y también de nuestro servicio exterior por el hecho de que una iniciativa del gobierno de México fue aprobada por, insisto, casi unanimidad y en buena medida contribuyó a que esa fuera no solo la actitud, sino el comportamiento de los organismos internacionales sobre el acceso justo, el acceso equitativo, el acceso temprano a las vacunas contra COVID. De las distintas vacunas que existen, hay cerca de 143 productos que están en distintas fases de desarrollo, desde muy tempranas, es básicamente los principios moleculares, hasta 8 que están en este momento ya en la fase final de la investigación clínica, lo que se le conoce como ensayos clínicos, en la fase 3 de investigación clínica. De esas vacunas, de las 143, la plataforma COVAX va a tener acceso a ellas y en su momento definirá por 1, 2, 3, 5, 7, las que sean factibles de tener para satisfacer la demanda global de vacunas de aquellos países que se hayan suscrito a la intención de tenerlas.
México se suscribió a la intención de tenerlas. El pasado 31 de agosto, el secretario de Salud, como la cabeza de la Autoridad Sanitaria Nacional y miembro de la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea de Gobierno de la Organización Mundial de la Salud, se pronunció claramente en el sentido de que queremos estar en el esquema COVAX. Y a través de la Cancillería se hizo de conocimiento a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos por el otro lado, y aquí es donde voy a responder su pregunta sobre la vacuna rusa, la posibilidad de entrar en negociaciones directas con laboratorios farmacéuticos o con promotores de consorcia que participan en el desarrollo de vacunas. Tal es el caso de lo que presentamos hace ya varias semanas de una alianza entre un laboratorio privado, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, que están desarrollando una de las vacunas prometedoras de estas 8 que están cercanas a la producción, y posteriormente a la iniciativa de una fundación filantrópica, la Fundación Carlos Slim para la Salud, con un laboratorio mexicano, el laboratorio Leomont, que tiene la capacidad técnica para envasar la vacuna. Y participa también el laboratorio AstraZeneca en Argentina, y hay un impulso por parte, una facilitación por parte del gobierno argentino. Entonces se ve que es un esquema complejo de cooperación público, privado, gubernamental y también académico y no gubernamental. Y esta es una de las opciones. Así como esta, existen otras vacunas. Laboratorio Janssen también tiene una vacuna que está en preparación. Tuvimos ya una conversación con el laboratorio Janssen en México, que abordamos el estado de desarrollo, las oportunidades y la realización de ensayos clínicos en México con el laboratorio Janssen. Hay varias instituciones académicas y médicas que estarían participando. Y lo mismo pasa con la vacuna rusa. La vía de entrada es a través del servicio exterior. Las conversaciones iniciales las ha tenido la Cancillería. Parece que hay disponibilidad o disposición, y en el momento en que eso se define, la Cancillería se lo pasa a Salud. La Cancillería no tiene ni capacidad ni competencia, estaría cometiendo una invasión de atribuciones si quisiera organizar ensayos clínicos. No es desde luego la intención. Y entonces lo transfiere a Salud, y desde Salud se organiza a las comunidades científicas que quisieran participar en ello. Y eso es lo que hay. Aprovecho para comentar al respecto. Hoy tuvimos una visita a COFEPRIS. Fuimos el secretario Alcocer y yo a COFEPRIS. Tuvimos una muy productiva conversación larga con el comisionado Novelo, José Novelo Baeza, comisionado federal de COFEPRIS, con su equipo de trabajo, y estuvimos analizando varios temas, y uno de ellos fue precisamente cuáles son los preparativos en términos de la regulación sanitaria para que no se obstaculice por razones de trámite toda esta dinámica de las vacunas, incluyendo la iniciativa esta de AstraZeneca y Leomont. Dejo muy en claro, y quizá en ese sentido va su pregunta, no hay manera de garantizar que la vacuna, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la octava o la 143 va a llegar a ser un producto seguro y eficaz. No hay manera de garantizarlo. Todos deseamos que así sea. Hoy se publicó precisamente en una revista muy prestigiada, Lancet, los resultados de las fases 1 y 2 de la vacuna rusa. Los vamos a analizar con mucho detenimiento, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la fase 3. Y en la historia de la vacunología mundial hay experiencias que nos han frustrado a toda la comunidad global o a toda la población, cuando los resultados son muy prometedores en la fase 1 y 2, y cuando llega la fase 3 no se concreta. Y tenemos un ejemplo muy cercano en tiempo, que es la vacuna contra el dengue. Después de resultados muy promisorios en las fases 1 y 2, cuando llegó la fase 3, no se logró demostrar el nivel de eficacia. Sí tiene cierta eficacia, pero no el nivel que es deseado, y en particular en algunos países como México, es donde de los países que participaron, los 10 países que participaron en los ensayos clínicos, es el que tiene la menor utilidad la vacuna. Paradójicamente, México fue el primer país en darle registro sanitario a esta vacuna. Y hay una historia larga que luego les contaré. Gracias. Arturo Contreras, pie de página. Y si nos da tiempo pasamos con usted y con
Muchas gracias, buenas noches. Rápido, sobre las cepas y el rastreo de la secuencia del virus, pues, ¿qué información se tiene? No, tengo entendido que hasta ahorita hay cerca de 17,000 mutaciones de las cepas. Tengo entendido que estas 17,000 mutaciones no todas son relevantes para el proceso de transmisión o de inmunidad, ¿no? Pero no sé si se tenga como más información. Tengo entendido, por ejemplo, que la cepa que llegó a Bérgamo en Italia es una de las más letales o de las más fuertes, ¿no? Y fue la misma que llegó a México. Se ha explicado antes que normalmente la respuesta de una población ante la enfermedad no depende solamente del virus mismo, sino de las actividades socioeconómicas, ¿no? Pero no sé si hay más información que se pueda detectar en el rastreo de las cepas sobre la afectación que puede tener cada una. Cómo no. Gracias, Arturo Contreras de Pie de Página, por mencionarlo y por comentarlo y por preguntarlo. Este tema de las mutaciones de los virus. Muchos virus, particularmente los que tienen su material genético conformado por ácido ribonucleico, los virus ARN o RNA, tienen mucha mayor capacidad de mutación que los virus cuyo material genético está formado por DNA. El punto es que estos virus, en promedio, cada 10 replicaciones tienen un error. 10,000. Cada 10,000 tienen una propensión de error, en promedio. Y esa es una tasa de mutación, tasa le llamamos a la ocurrencia de eventos con respecto al tiempo, cuántas veces ocurre algo por cierta unidad de tiempo, y es una tasa muy alta, es decir, la probabilidad de que surjan mutaciones en un periodo de semanas o de meses o a lo largo de un año es sumamente alta. Tan es así que hay millares de mutaciones que pueden existir en este tipo de virus. Recientemente hablé sobre las mutaciones del virus de influenza y expliqué por qué esto se relaciona con la necesidad de crear una vacuna nueva contra influenza cada año. En el virus de COVID, el virus SARS-CoV-2, también es un RNA virus y tiene esta misma propensión a la mutación, pero afortunadamente la enorme mayoría de las mutaciones, como bien señala Arturo, no tienen ninguna implicación, no tienen la menor importancia. Entonces, básicamente, son hallazgos en el análisis de laboratorio, pero el virus se comporta de una manera muy semejante. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales de lo que llamamos comportamiento del virus? Uno es su capacidad de generar enfermedad, sobre todo enfermedad grave, y eso se llama virulencia. Lo segundo es la posibilidad de transmitirse entre seres humanos, y es la transmisibilidad. Y lo tercero es una condición un poco más difícil de evaluar, que es la adaptabilidad, la capacidad de adaptarse a los distintos órganos, tejidos, células y de causar distintas variantes del daño que puede causar un virus, por inflamación, por trombosis, por otras cosas. Aunque ha circulado periódicamente, Araceli Arandaya lo preguntó en alguna ocasión, y recientemente efectivamente volvió a circular una noticia de que hay una nueva cepa y que en Bérgamo, Italia, era más virulenta y que posiblemente es la de México. Cuando uno rastrea la fuente de la noticia, lo hicimos, no encuentra dónde están los artículos científicos que soportan adecuadamente este tipo de noticias. No solo esta reciente, esta es de la última semana, sino en ocasiones previas. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que hasta el momento no se ha detectado alguna de las múltiples, de las ya miles de mutaciones del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 que realmente le confiera al virus una capacidad de hacer mayor daño a las poblaciones humanas, ¿no? Nuestro INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es parte de las redes globales de diagnóstico, contribuye también con conocimiento científico y hacemos vigilancia virológica. Hemos publicado ya 2 rondas de hallazgos de mutaciones en los cepas que se encuentran en México. Entonces yo creo que al inicio de la próxima semana, le voy a pedir al doctor Alomía
que prepare con la información del INDRE presente aquí. Uno de esos hallazgos lo publicamos en una revista científica y que presente lo que se ha encontrado en México, lo que se ha encontrado en el mundo y el reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de las mutaciones del virus SARS-CoV-2. Gracias, Arturo. Nos queda escaso 30 segundos. Se me hace que ya no va. ¿Qué le parece si mañana le doy la palabra porque ya se nos acaba el tiempo? Y recordamos que hoy es viernes 4 de septiembre, el semáforo de riesgo COVID lo evaluamos todas las semanas, pero no lo publicamos más que cada 15 días. Hoy algunos gobiernos estatales, incluido el de la Ciudad de México, comentaron sobre el semáforo que se tendrán en sus entidades la siguiente semana, corresponde con lo que les hemos mandado nosotros, y en la mayoría es sin cambio. Lavarse las manos, mantener sana distancia, taparse el estornudo y quedarse en casa si se tienen síntomas, acudir tempranamente al hospital a evaluación si se tienen más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras, obesidad también, y se presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Ese es el síndrome COVID. Muchas gracias. Sí. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo